Buenos días a todos. Hoy me he querido reunir con el sector deportivo de la Comunidad de Madrid, un sector que tiene más de 1.500 instalaciones deportivas en la Comunidad de Madrid, que genera más de 70.000 puestos de trabajo directos en nuestra región. Además, un tipo de empleo que es un empleo joven, un empleo de personas preparadas y que es un sector, en definitiva, que está preocupado, igual que el resto de sectores, está preocupado por la evolución de la epidemia, por la desescalada, por cuándo van a poder abrir. Y al igual que en otras reuniones con otros sectores, nos han trasladado su preocupación por la incertidumbre que hay en cuanto al pase de fase y en cuanto a las exigencias por parte del Gobierno para poder abrir en condiciones de seguridad y recuperar su día a día. Nos han trasladado que ellos están preparados, que los gimnasios de la Comunidad de Madrid, que todo el sector deportivo está listo, que han realizado inversiones importantes para garantizar la renovación del aire de los gimnasios, para garantizar la separación entre usuarios y también entre técnicos e instructores, y nos han pedido pues el poder pasar de fase y hacerlo siendo un sector capital, donde además de generar pues riqueza y empleo para la Comunidad de Madrid, van a ser también unos aliados muy importantes de cara a la gestión del post-COVID. Si queremos salir de esta situación y empezar a recuperar nuestro día a día, el deporte y la salud tienen que estar vinculados. Necesitamos entender, y la sociedad entienda, que el deporte va a ser nuestro gran aliado o uno de los grandes aliados que vamos a tener para recuperarnos físicamente, anímicamente de todo el periodo de confinamiento, y que además está demostrado que el deporte ayuda también a mejorar las defensas y a estar más preparado para posibles enfermedades o posibles rebrotes. Así que, como consejero de deportes, además, pues esta reunión me ha servido para seguir profundizando en el conocimiento del sector deportivo en la Comunidad de Madrid y, desde luego, para trasladarles que vamos a apoyar al sector, que vamos a seguir estando de su lado y que vamos a potenciar el deporte como un aliado, ya digo, de esta salida de la crisis, ¿no? Así que se han llevado un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de trabajar con ellos y de también defender a nivel nacional que el deporte tiene que también tenerse en cuenta a la hora de desescalar, y que hay algunas medidas que se están impulsando desde el Gobierno de España que van en la línea contraria. Por ejemplo, la restricción de aforos en los gimnasios pues es absolutamente contraproducente para estas instalaciones. De hecho, ya nos han trasladado que muchas de ellas ni tan siquiera van a abrir a partir de la fase 1 porque no les compensa. Una restricción de aforo del 30%, donde además solamente puede haber un técnico por usuario, pues los costes fijos son demasiado altos como para plantearse abrir. Por tanto, entendemos que no es la solución, que esta no es la solución para la apertura de los gimnasios, que hay que cambiar la restricción de aforo por una exigencia de distancia social y, por supuesto, que hay que ser exigentes con el sector, pero no tan exigentes como para hacerles inviable poder abrir su negocio, ¿no? El sector es consciente de que tiene que tomar medidas, ya ha tomado medidas, han instalado en muchos gimnasios de la Comunidad de Madrid mecanismos de filtrado del aire, de renovación del aire dentro de los gimnasios, cabinas individuales para poder usarlas como vestuarios y respetar la distancia social. En definitiva, han hecho los deberes y lo que esperan es que desde el Gobierno regional pues podamos estar de su lado y no ponerles más palos en la rueda a una situación que ya es realmente difícil para ellos. ¿De qué manera está estudiando la Comunidad de Madrid ayudarles? ¿Se baraja algún tipo de ayudas económicas a lo mejor para esos cambios que tienen que realizar los gimnasios? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a solicitar al Gobierno de España es que en el sector deportivo, en el tejido deportivo y también en otros sectores, como por ejemplo la restauración, no aplique en todos los casos las reducciones de aforo, sino que vayamos a un modelo de distancia social, donde si en una instalación se puede garantizar la distancia social de 2 metros, se puede garantizar todas las medidas de higiene, además han incorporado pues filtros e instalaciones de renovación constante del aire, desinfectan todos los días, etcétera, sea suficiente para abrir. Una restricción del aforo a día de hoy supone condenar a miles de negocios a no poder abrir. Y lo estamos viendo ya en otras regiones y estamos viendo cómo ese tipo de exigencias de reducción de aforo impide que abran pues una mayoría de los restaurantes y, por supuesto, impiden que abran o que vayan a abrir muchos gimnasios. Así que lo que pedimos al Gobierno de España es que no elabore las restricciones con un trazo grueso, con un brochazo para todos igual, sino que entienda la realidad de cada sector y pues acepte la propuesta de la Comunidad de Madrid de sustituir las reducciones de aforo por distanciamiento social. Yo tengo dos cuestiones de desescalada. Por tercera vez Madrid anuncia que va a pedir el paso a fase 1.
creen que esta vez va a ser la vencida. Y en segundo lugar, ayer la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que Madrid se mantenía en una fase 0,5 para que no se pensara que había algún tipo de venganza, cuestión política que impidiera que Madrid pasara. ¿Le parece que esos son criterios sanitarios? Bueno, precisamente lo que viene a confirmar son nuestras sospechas de que ha primado un criterio político. Simplemente el hecho de plantear que se nos concede la fase 0,5 para que la Comunidad de Madrid supuestamente no se enfade, pues ya está implicando de por sí un criterio político en la decisión, ¿no? No ha habido criterios técnicos, o al menos no se han utilizado para definir si Madrid tenía o no que pasar de fase, tal y como venimos denunciando en los últimos días. La semana pasada nos reunimos con el Ministerio de Sanidad, no expusieron ninguna queja, ninguna pega, no nos dijeron que incumpliéramos ningún criterio y al día siguiente nos encontramos con que no pasábamos de fase. Bueno, pues nosotros pensábamos que estábamos preparados, lo seguimos pensando y desde luego ayer volvimos a presentar de nuevo la petición formal de pasar a la fase 1. Ya entendemos que hoy por hoy, dadas las circunstancias, lo irresponsable es no pasar de fase. Lo irresponsable es condenar a miles de negocios a tener que cerrar definitivamente, condenar a miles de familias a tener que ir a las colas donde recogen bolsas de alimentos porque no tienen ingresos desde el pasado 15 de marzo. Eso es lo irresponsable. Desde luego no defendemos que se abra el confinamiento y que todo vuelva a ser normal, porque no va a ser posible, sino que defendemos una desescalada gradual y además con protección, con mascarilla. Y eso también creo que es de agradecer al Gobierno de España, que por fin haya aceptado nuestra petición de exigir el uso obligatorio de las mascarillas a toda la población en espacios cerrados y también en espacios al aire libre donde sea difícil respetar la distancia social, ¿no? Llevábamos ya muchas semanas exigiéndolo, no entendíamos cómo era posible que no exigieran su obligatoriedad y por fin lo hemos conseguido. Así que, bueno, pues estamos en la línea de lo que quiere la Comunidad de Madrid, recuperar la actividad económica y hacerlo autoprotegiéndonos, con mascarilla para protegernos a nosotros y proteger también a las personas de nuestro entorno. El presidente decía ayer Edmundo Val que una prórroga de un mes Ciudadanos no estaría dispuesto a apoyarla. No sé si el Gobierno se ha puesto en contacto con ustedes para estudiar una posible prórroga mañana de menos tiempo para lograr su apoyo. Bueno, es que yo dudo que la propuesta que hace el presidente del Gobierno sea constitucional, porque tal y como determina la Constitución y la propia ley orgánica que desarrolla el estado de alarma, tienes que acudir cada 15 días a pedir la convalidación, la ratificación por parte del Congreso de ese estado de alarma, que en su inicio se propuso por parte del Gobierno de España. Si quieres extenderlo, tienes que acudir cada 15 días al Congreso. Por lo tanto, dudo que esta propuesta de tener un estado de alarma por 30 días más sea constitucional. Otra cosa es que quieran concatenar 2 estados de alarma consecutivos por periodos de 15 días y que eso ya lo tengan pactado con sus socios separatistas y nacionalistas. Bueno, si están en ese plan, en ese planteamiento, que no cuenten con nosotros, que no cuenten con Ciudadanos. Si lo que quieren es hablar de una prórroga de 15 días, pensando en el interés general, pensando en salvar vidas, pensando en salvar empleos, bueno, pues entonces podemos sentarnos y ver en qué condiciones se puede negociar, ¿no? Pero hoy por hoy no estamos en ese escenario y por lo tanto no tienen garantizado que vayamos a apoyar una nueva prórroga. Pero se han puesto en contacto con ellos porque algunos medios se publican que la prórroga sería hasta el 27 de junio, de más de un mes. No sé qué le parece. Bueno, pues que todo lo que sea este tipo de prórrogas del estado de alarma sine die o por un mes no nos parece que tenga ningún tipo de sentido. No se hizo al principio, cuando era más urgente ponerlo en marcha. El propio presidente, el señor Sánchez, ya dijo que quería ir a comparecer 15 días al Congreso, no solo porque fuera su voluntad, sino porque lo marca la ley, y no entendemos ahora por qué busca ampliar a 30 días ese estado de alarma. Nosotros no lo compartimos y, por lo tanto, en esos planteamientos no estamos de acuerdo y no contarán con nuestro apoyo.